¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a la clase de esta semana. Soy el profesor Vladimir Molina y les doy una cordial bienvenida a mi canal Pasión por el Saber. En la sesión de hoy vamos a continuar con el estudio de los conceptos fundamentales de la filosofía griega. En particular, hoy vamos a ver cómo el concepto de idea irrumpe en el pensamiento de Platón y logra determinar en gran medida el pensamiento contemporáneo. Vamos a ver. Nuestro objetivo consiste en identificar cómo la teoría de las ideas busca ser una solución a la controversia que había entre Heráclito y Parménides respecto al origen del conocimiento. En primer lugar, debemos recordar que cuando vimos a Heráclito y Parménides, establecíamos dos posiciones opuestas respecto a la posibilidad de conocer y la constitución del mundo. Por una parte, Parménides pensaba que todo el mundo, todo el cosmos, estaba organizado mediante el ser, mediante aquello que es. Y por tanto, todo conocimiento tenía que estar dirigido a la comprensión del ser. Esto significa que la estructura del cosmos está dada desde el ser, desde aquello que son las cosas, y por tanto, cuando nosotros ponemos atención al no ser, aquello que no está definido o no es divisible, nos encontramos en la vía del error. Pensar que las cosas no son, o pensar las cosas desde aquello que no son, es un contrasentido, porque precisamente nosotros tenemos que pensar el ser de las cosas. El ser es eterno porque siempre permanece aquello que es único, es perfecto. El ser de la casa está definido, no cambia. Es ilógico pensar que yo diga la casa es esto y luego pensar que la casa no es eso que he definido, porque eso es contradictorio. Parménides establece un principio de la lógica formal. Las cosas son y por tanto no pueden ser y no ser a la vez. Eso es absurdo. Por eso que el camino del no ser es un camino que no se puede practicar. El problema que trae el pensamiento de Parménides es que nosotros estamos afirmando que las cosas son con una característica que no admite el cambio. Y precisamente ese cambio será lo que va a traer a discusión Heráclito y va a hacer un planteamiento totalmente inverso al de Parménides. Heráclito sostiene que la realidad está en un constante cambio. El ser de las cosas siempre está cambiando. Si observamos la realidad, vemos que las cosas todos los días cambian. La vegetación crece, las hojas caen, nosotros vamos creciendo, vamos cambiando nuestra contextura, vamos también cambiando nuestras opiniones. Lo único permanente es el cambio. Entonces, lo que rige la realidad es una especie de razón interna, un logos que rige todos estos cambios y cuya percepción se da a través de nuestro pensamiento, pero sin lograr dar del todo en exactitud con él. Las cosas cambian por esta razón interna. La unidad de la realidad, aquello que rige el cambio, hace que todo esté variando, que haya una lucha de opuestos, ¿no? Donde nosotros solo percibimos la tensión entre estos opuestos, que a veces está ganando uno y otras veces está ganando el otro, como los días cálidos y los días fríos, y por tanto nuestro conocimiento tiene que atender a esa razón interna, tratar de dar con ellas, representarnos esa razón, aunque sea a través de nuestro logos humano, que es como una especie de razón chiquitita, parecida a la razón interna del mundo, pero distinta. Santo Tomás, mucho después, al tratar de dar con esta relación, va a hablar del término analogía. Dos realidades distintas, pero parecidas en algún sentido. Ahora bien, Platón asume este problema metafísico. Las cosas son estáticas porque constatamos que el ser es permanente, o las cosas, la realidad, es dinámica
porque constatamos que el ser siempre está cambiando. Y Platón logra una solución a través de su teoría de las ideas. La teoría de las ideas sostiene que hay dos órdenes en la realidad, hay dos modos de considerar la realidad que están operando en ella y hacen que el ser sea estático, que haya por tanto conocimientos eternos, pero al mismo tiempo percibamos una imagen, un ser que está cambiando y que nos lleva a pensar que nada es eterno. La solución de Platón es que hay un orden que es captado por nuestra inteligencia, el orden inteligible, pero también hay un orden sensible, que es captado por nuestros sentidos y es aquel donde percibimos que las cosas cambian. Cabe señalar que la palabra orden en griego se dice cosmos, y cosmos, al ser traducido al latín, se dice mundus. ¿Qué significa esto? Que la palabra cosmos y mundo tiene en su raíz, en su sentido más originario, el sentido de orden o aquel conjunto, aquel sistema que ordena la realidad. Y no tiene por qué ser confundido con alguna realidad en particular. Platón está hablando de cosmos, de dos órdenes para pensar la realidad. Si queremos decirlo así, dos dimensiones o dos caras de una misma moneda. Ahora bien, Platón sostiene que el orden sensible es aquel que nosotros percibimos a través de nuestros sentidos, donde vemos imágenes de las cosas. Nosotros vemos algo, y eso que vemos es real, pero lo vemos a través de una imagen. Y la imagen es probablemente la que genera algún tipo de confusión, como cuando nosotros experimentamos una ilusión óptica o escuchamos un ruido que asociamos con un objeto cuando en realidad pertenece a otro objeto. Escucho una patrulla que pasa por fuera de mi casa y digo, afuera hay una patrulla que acaba de pasar. Pero quizás sucede que mi vecino tiene la grabación de una patrulla que está en este momento reproduciéndola y me hace pensar que pasó una patrulla. Nosotros tenemos además un orden inteligible que es aquel que nos permite pensar esta realidad. Las cosas se presentan mediante su ser. Nosotros pensamos el ser de las cosas. Y Platón va a utilizar una palabra muy hermosa que es la palabra eidein. Nosotros vemos las cosas. Eidos, eidein refieren a ver. Y lo que yo veo es el eidos o la idea, digas así, es algo visto. Idea en Platón significa aquello que ha sido visto. Pues bien, mi inteligencia, mi capacidad intelectiva es aquella que ve lo que son las cosas, ve el ser de estas y nos permite conocer. Yo conozco el ser de las cosas, que es eterno, permanente, perfecto, único en cada caso, a través de mi pensamiento. Pero para que este ser se me haga presente, obviamente yo día a día me encuentro con distintas imágenes que me tratan de presentar ese ser, pero de manera confusa a través de los sentidos. Entonces la realidad está constantemente dada a través de los sentidos que me presentan ese ser confuso, oculto, como en sombras, y también dada a través de mi pensamiento que va más allá de la sombra, que va más allá de estas imágenes para dar con aquello que es permanente. Podemos ver así que de una manera sumamente simple pero genial, Platón ha logrado conceder aquello que tenía en parte de verdad Parménides al decir que el ser de las cosas es eterno, pero también ha logrado conceder aquella parte de verdad que tenía Heráclito al decir que las cosas que percibimos cambian a través de la división, a través de la representación de dos órdenes, el orden inteligible, el orden del ser, y el orden sensible, el orden de la apariencia, de aquello que se me presenta.
La explicación de la consistencia interna de la realidad va a llevar a pensar precisamente cómo esa razón interna de la que nos hablaba Heráclito se hace presente, está ordenada y es armónica desde la misma noción de ser que Parménides pensaba era estática. Lo que va a tratar luego de hacer Platón al pensar el cosmos, y que es un desafío para cualquiera que quiera retomar esta actividad, pensar cómo la unidad del universo, siendo constante cambio, tiene una estructura que permanece. Cabe señalar que en torno a la teoría de las ideas hay dos interpretaciones que han marcado el pensamiento occidental. Por una parte, tenemos la interpretación tradicional latina, donde dice que Platón, al dividir entre el cosmos inteligible y el cosmos sensible, está hablando de dos realidades o dos mundos. O sea, hay una realidad fantasmagórica, la de la ilusión, la de las sombras, que es aquella que me encuentro aquí y ahora, y en cambio hay otra realidad sobre este mundo, sobre este cosmos, que es aquella a la que accedemos a través de nuestro pensamiento. Por otra parte, la interpretación más moderna, que sobre todo con Kant y los neokantianos se hace muy famosa, es la de separar estos dos cosmos en dos dimensiones de nuestra facultad de conocer. Esto implica que cuando nosotros conocemos, el cosmos sensible coincide con nuestras facultades sensibles y por tanto está en lo inmediato, y el cosmos inteligible coincide con nuestra capacidad de pensamiento o entendimiento, y que es aquel que ordena todo lo que conocemos. En este caso, los dos cosmos no serían una realidad en sí misma, sino que más bien serían dimensiones de nuestra inteligencia que nos permiten pensar la realidad. Platón va a presentar esta teoría de las ideas en el mito de la caverna. El texto del mito de la caverna se lo dejo en la descripción para que ustedes lo puedan leer y reflexionar en torno a él. Lo que me interesa en estos momentos es que podamos poner nuestra atención en cómo la teoría de las ideas que nos está presentando Platón nos ayuda ahora a comprender el mundo. ¿Qué actualidad tiene esta teoría? ¿Le podemos conceder la razón? ¿Es cierto que estamos en una constante división a través de dos órdenes de una misma realidad? ¿O no será más bien que la realidad es solo una y nuevamente estamos cayendo en la polémica que tenía Parménides y Heráclito sin que podamos definirnos por un camino? O quizás hay otra manera de pensar esto y no quedarnos solamente en la investigación de la pura realidad, sino más bien de la inteligencia, y ver cuál es la condición, cómo es que nosotros llegamos a pensar que hay dos cosmos. Dejo esa tarea a ustedes. Pensemos, aventurémonos a pensar, busquemos ese saber. Dejamos nuestra clase hasta aquí. Por favor, si tienen cualquier consulta, envíenme un correo o dejen su pregunta en la sección de comentarios. Espero que sea una excelente semana para cada uno de ustedes y nos veremos en nuestra próxima lección. Adiós.